connected. Facebook.com/En Su Punto. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues a esta hora les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Y bueno, ya vamos a iniciando orando como siempre. Así que donde están, ahí agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, Padre eterno, con todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Agradecidos, papá, porque tu misericordia se renueva cada día y porque tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre amado. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Señor, te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos enseñes, Señor, todo, papá, nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Te pedimos, Padre amado, que en este tiempo tú pongas, Señor, sobre nosotros el querer y el hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Y atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, todo enemigo, todo poder demoníaco. En el nombre de Yeshua lo atamos y lo echamos fuera. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sales ahora mismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo nuestro ser en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Santo, gracias, Papito amado, por este tiempo que tú nos das. Y juntitos, Señor, te pedimos iniciar, Señor, esta noche con todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que de verdad podamos oír tu voz y hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues ya iniciamos la reunión y les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Y pues como estamos ya en esta noche con todo lo que pues tiene que ver la palabra de Dios, pues recordando que el día de ayer hemos visto cosas pues muy bonitas en la palabra del Eterno. Veíamos pues muchas cosas que el Eterno nos iba diciendo y que nos iba mostrando, nos iba pues explicando varias cosas que en este tiempo tenemos que ir recordando y tenemos que pues ver que la palabra de Dios siempre nos exhorta a que busquemos pues el camino de bien, de que hagamos la voluntad del Eterno. Bueno, pues esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom, la paz del Eterno esté en cada hogar, en cada familia. Agradecidos por una oportunidad más que el Eterno nos permite aprender de su palabra, aprender de sus escrituras, ver el mensaje que Él ha preparado para cada uno de nosotros, para que de verdad dispongamos nuestras mentes, dispongamos nuestros corazones y pongamos en práctica todas las cosas que el Eterno nos va diciendo, las cosas que nos va enseñando a través de sus escrituras. Vemos que es un privilegio poder aprender directamente desde su amado Espíritu Santo, que es Él mismo el que va poniendo las palabras en nuestros oídos, que es Él mismo el que nos enseña, el que nos redarguye, el que va tocando nuestros corazones y nuestras mentes para que nosotros pues podamos asimilar su palabra y que más allá de entenderla o de razonarla, la podamos creer, podamos vivir, podamos permitir que el Espíritu Santo haga vida a estas palabras, entendiendo muy bien que todo esto que nos ha mandado el Eterno para cumplir, que cada una de sus palabras, de sus escrituras son precisamente para que sean vida en nuestros corazones, para que sean vida en nuestras mentes, que nuestra vida refleje aquello que Yeshua nos está enseñando, aquello que Él ha vivido y que también nosotros podamos vivir, podamos seguir esos mismos pasos. Habíamos hablado justamente de que hay un camino que debemos seguir, un camino de la santidad que ya se había mencionado desde el antiguo pacto, desde los profetas. Desde ese tiempo ya ellos habían visto que esa es la forma en la que nosotros debiésemos vivir, siguiendo un camino de santidad, un camino de consagración en el que cada paso que demos, cada decisión que tomemos, cada pensamiento que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, pues sea dedicado al Eterno, que entendamos y comprendamos que Él está aquí con nosotros, que nosotros somos su templo, nosotros somos su tabernáculo
y Él habita en cada uno de nosotros. Es muy importante que de verdad tengamos siempre en cuenta, tengamos siempre presente, seamos conscientes de que la presencia del Eterno está en nuestras vidas, está en nuestros corazones, y que todo lo que hagamos pues para Él es muy importante. No son solamente circunstancias en las que podamos separar las cosas y creer que las cosas que las hacemos en el trabajo, las cosas que tengan que ver con los estudios, nuestra vida personal, está muy aparte de lo que es la religión como tal vez acostumbrábamos conocerle, pero ahora es muy importante, es indispensable prácticamente que entendamos que no se tratan de cosas diferentes, no estamos hablando de mundos separados, estamos hablando de una misma cosa, que en todo tiempo y en todo lugar nosotros podamos vivir como a Él le agrada, podamos mostrar una vida ejemplar según los mandamientos del Eterno, según sus instrucciones, según lo que Él nos va instruyendo, para que seamos un pueblo obediente, que no sea solamente un pueblo que vive de acuerdo a la voluntad del Eterno cuando está en la iglesia, o cuando está en la congregación, o cuando está delante de toda la gente, sino en todo momento, allí incluso en el lugar más secreto, en el lugar más escondido de nuestra habitación, allí en nuestros pensamientos más secretos, ahí también podamos serle fieles al Eterno. Y eso es prácticamente una vida de dedicación, un tiempo en el que todo lo que pensemos, lo que sintamos, todo tiene que ser dedicado al Eterno. Definitivamente todo lo que hagamos tiene que ser dedicado al Eterno. Y pues estamos en este tiempo haciendo precisamente eso, pues aprendiendo a que nuestra vida debe ser totalmente dedicada al Eterno. Y pues vamos a continuar con todo eso, vamos a continuar hablando acerca de las cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, y que en este tiempo pues de verdad podamos ver la gloria de Dios, y que de verdad podamos hacer las cosas que el Eterno quiere para cada uno de nosotros, y viendo pues que su palabra, de verdad, su palabra pues es verdad, su palabra pues es viva, su palabra pues nos llena. Y en este tiempo ver que la palabra del Eterno pues nos lleva a muchas cosas, entendiendo que Él tiene cada día pues nuevas y nuevas cosas para cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar como siempre viendo todo esto que pues la palabra de Dios nos empieza a mostrar. eh, pues hoy día hablando pues aquí en casa, viendo muchas cosas, pues nos quedamos un poco impresionados con esto de verdad de que Yeshua pues se ha manifestado de muchas maneras en el tiempo antiguo. Pues siempre teníamos nosotros la idea de que pues todo solamente Yeshua aparece, digamos, en el Nuevo Testamento. Siempre veíamos pues las cosas desde esa manera, pero pues podemos ver que muchos de los patriarcas han tenido pues encuentros con Yeshua, que pues él ha sido revelado en muchos aspectos, y que mucha gente pues lo ha podido ver, y que de verdad pues si hay algo que en este tiempo caracteriza a todos pues los que somos parte de Israel, es pues que todos de verdad tienen que entrar por una puerta, y esta puerta es Yeshua. Y me impresiona ver cómo pues absolutamente todos, tanto en el nuevo como en el antiguo como en el nuevo pacto, pues sí o sí tenían que haber pasado por Yeshua. Y pues viendo todo esto, pues yo quisiera que vayamos a Hebreos y veamos este asunto que de verdad nos dice que, y nos habla acerca de esto, de que todos pues todos han tenido que pasar por beber de esas aguas que de la roca que es Cristo. Si podemos ver Primera de Corintios 10, nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, bueno, pues porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician. Y pues quisiera que pues vayamos viendo todo este asunto, y que podamos ver que de verdad cuando empezamos a ver esto pues nos dice algo tan tremendo, que pues ellos ya habían bebido de la misma bebida espiritual, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué tremendo, qué cosas tan maravillosas empezamos a encontrar en la palabra. Vemos de verdad cosas sorprendentes, cosas que tal vez aún leyéndolas no las habíamos entendido, pero ahora el Eterno nos está permitiendo entender sus secretos, sus misterios, aquello que Él había decidido revelar a su pueblo, no a aquellos sabios, no a aquellos entendidos, sino a aquellos que tienen un corazón humilde, aquellos que tal vez no conocen prácticamente nada de las escrituras, nada de la historia, tal vez muchas cosas
que todavía nos falta por aprender, pero aún así el Eterno decide revelar su palabra. Y es interesante cuando vemos en la versión de la Torah viviente, cuando comienza el primer versículo del capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Y en relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe, y también todos comieron del mismo alimento del Ruach, y todos bebieron de la misma bebida del Ruach, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual los seguía, y esta roca era el Mashiach. Vemos que de verdad lo dice de forma clara cuando Pablo entiende y comprende que principalmente la roca, cuando menciona justo hablando de esta roca que le seguía, sabemos muy bien que en el antiguo pacto es algunas veces llamado como la peña de Oreb, y que de verdad caminaba detrás del pueblo. Alguna vez habíamos pensado que cuando el pueblo sentía sed y llegaba la hora de que Moisés les dé de beber cuando el Eterno le había dado la orden, pues lo que nosotros nos imaginábamos era que de verdad un monte estaba ahí atrás e iban a traer agua desde ahí, tenían que ir a recoger, tal vez fluía agua de alguna roca de por ahí, y entonces el pueblo se alistaba y luego pasaba unos cuantos días, unas cuantas semanas y ellos se movían, el campamento tenía que avanzar y tenía que moverse a otro lugar. Y no era que el pueblo volvía hasta ese monte para recoger agua, sino algo interesante era que de verdad esta peña andaba detrás del pueblo, se movía, entendiendo muy bien que era una roca bastante grande que andaba, que caminaba detrás del pueblo, y siempre que ellos necesitaban agua, pues se acercaban a la roca, y esta roca les daba de beber. Y con todo, con todas las cosas que va explicando, pues llegamos a comprender de que no se trataba de cualquier cosa, no era simplemente una roca que estaba ahí, sino se trataba prácticamente de Mesías, de Yeshua HaMashiach, que estaba detrás del pueblo, siempre pendiente de su alimentación, siempre pendiente de que no les falte agua para beber, de que estén todos saciados con esa fuente de agua viva que es Yeshua. Y es algo interesante entender que Pablo esto lo había comprendido bastante bien, y nosotros simplemente lo leíamos como pensando o creyendo que era algo en sentido figurado, pero prácticamente estaba hablando todo proféticamente, porque siempre Jesús ha estado ahí siendo las fuentes de agua viva, siempre Él ha estado pendiente de todos y cada uno de nosotros, ya desde ese entonces con el pueblo de Israel y ahora también con su pueblo, ahora siempre dispuesto a darnos de esas aguas para que nosotros podamos beber, para que podamos ser saciados y podamos ser alimentándose, entendiendo que Yeshua siempre había estado ahí, siempre había caminado con su pueblo, había estado pendiente de todas esas cosas, y de la misma manera ahora está aquí con cada uno de nosotros, virtiendo esas palabras de vida, virtiendo esa agua de vida con la que de verdad podemos entender su palabra, podemos reconocer cada una de las cosas que él mismo había hecho, que el Espíritu del Eterno estaba con él, que tantas cosas el pueblo había vivido, había atravesado, y que tal vez muchos viendo todo eso, tal vez muchos estando enfrente de todo ese gran milagro, ese gran prodigio que hacía el Eterno, que hacía Yeshua constantemente contra su pueblo, tal vez en todo eso, pues muchos habían sido cegados, tal vez muchos simplemente lo habían visto como algo monótono, como algo cotidiano, pero vemos que siempre el pueblo había andado de milagro en milagro viendo tantas cosas, porque incluso cuando vemos la columna de nube y la columna de fuego que siempre estaban con el pueblo durante los 40 años que el pueblo ha caminado en el desierto, estaban ahí, pero tal vez con todo el tiempo, con todas las cosas que habían vivido, pues tal vez se había vuelto algo tan monótono, algo tan normal, algo tan común para ellos, que prácticamente han dejado de darle la gloria a Dios, viendo que siempre estaban viviendo en una bendición, siempre estaban viviendo por la gracia del Eterno, porque si un día hubiese dejado de estar a su lado la columna de nube, pues el desierto los hubiese secado, los hubiese dejado tal vez moribundos con tanto sol, con tanta calor, y si es que alguna de las noches hubiese dejado de darles el calor la columna de fuego, pues ellos también hubiesen terminado tal vez congelándose, hubiesen sentido el calor el frío del desierto, toda eh, todo el viento, toda la tierra que tal vez hubiese arrastrado el desierto, y prácticamente ellos estaban siempre viviendo en base a estos milagros, con siempre no había día que no haya estado con ellos la presencia del Eterno, y tampoco no ha habido día
en el que la roca que era Yeshua haya estado sin darles agua. Y es por eso que debemos entender, nosotros tal vez muchas veces nos acostumbramos a que todo esté bien, a que el Eterno esté respaldándonos en todo momento, en todo tiempo, y simplemente para nosotros ya es algo tan normal que ya no le damos la gloria, ya no le damos la honra, ya no somos agradecidos por lo que Él está haciendo día con día con cada uno de nosotros. Es algo que siempre tenemos que tenerle presente, no solo pensar que es la obligación del Eterno hacer todas esas cosas, sino entender que son cosas que el Eterno en las que nos está demostrando su amor, en la que nos está demostrando que de verdad nos ama, que nos cuida, que nos protege, y de eso deberíamos vivir cada día muy pero muy agradecidos. De verdad, pues que deberíamos vivir cada día muy, pero muy agradecidos. Así que en este tiempo cada uno de nosotros, pues eso tiene que hacer, agradecerle al Eterno y vivir cada día pues agradecidos porque de verdad Él es el agua de vida, Él es pues es nuestro todo. Fíjense que pues a mí me llama muchísimo la atención cómo es que pues ya en el tiempo en el Antiguo Testamento pues detrás de Israel iba pues Yeshua, Yeshua que era pues la roca que es Cristo, esa roca espiritual y hasta el día de hoy pues Él es la fuente de agua de vida. Fíjense que cuando estaba junto pues a la mujer samaritana, le dice precisamente eso, el que de mí beba, correrán pues de su interior ríos de agua viva, básicamente le empieza a decir que pues si alguien iba a beber más bien de él, no iba a tener pues sed jamás. Y tenemos que ver que eso es algo tan real como lo era en aquel tiempo, lo sigue siendo ahora. Así que pues nosotros tenemos que empezar a ser agradecidos con el Eterno, agradecidos con Él porque de verdad Él es la roca y esa roca que cada momento pues va supliendo absolutamente todo en nosotros. Necesitamos volver hacia el Eterno y entender de que pues hay muchas, pero muchas cosas en la palabra de Dios que quizás a este tiempo las estamos viendo, pero pues podemos ver que ya en el antiguo pacto ellos habían bebido de esa roca espiritual. Pero fíjense que también nos dice algo tan interesante que dice lo siguiente, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entendamos pues esto, si bien todos habían pues bebido de la misma bebida espiritual, pero la mayoría pues no había sido agradable hacia Dios, no habían agradado al Eterno. Y creo que esto pues es importantísimo para cada uno de nosotros. Son cosas muy importantes que de verdad tenemos que vivir, tenemos que aprender todas las cosas que el Eterno está haciendo y no simplemente eh, hacer estas cosas por costumbre, porque vemos que es, como decía el versículo 5 con la mayoría de ellos, Adonai no estuvo complacido, por lo cual sus cuerpos quedaron abandonados en el desierto. Vemos que de verdad no es que el pueblo simplemente había hecho todas las cosas bien y era el Eterno el que no les había dejado entrar a la tierra prometida, sino eran ellos los que en constantes ocasiones, en muchas ocasiones, habían prácticamente rechazado la promesa del Eterno, porque vemos que pasaba alguna cosa, ocurría algún problema, y ellos lo primero que hacían era decir, en Egipto estábamos mejor, en Egipto nos iba bien las cosas, ahí comíamos leche y tomábamos leche y comíamos miel y todo era bonito en Egipto, y prácticamente eran ellos los primeros que querían volver hacia atrás, y prácticamente ellos eran los que constantemente le estaban dando la espalda al Eterno. Incluso ha habido ocasiones en las que decían vamos a designarnos un nuevo líder, un nuevo capitán que nos dirija para volver a Egipto y dejar todas estas cosas en el desierto. Y eran ellos los que querían abandonar al Eterno, querían alejarse de esa protección y no se daban cuenta de que si por un momento se alejaban del campamento, si por un momento o si por un día decidían irse a un lado, pues se iban a dar cuenta de que no había el calor de la columna de nube, de que no había la sombra que les protegía del sol durante el día, que tampoco había maná para recoger en el desierto si es que no estaban cerca del campamento y tampoco había agua, pues muchas de esas cosas ellos mismos habían renunciado, ellos mismos habían decidido dejar, prácticamente le estaban dando la espalda al Eterno, tal vez porque tenían su corazón puesto todavía en el pasado, tal vez porque el pasado estaba todavía allí constantemente dando vueltas en su cabeza y eran ellos los que habían decidido no serle fieles al Eterno, los que habían rechazado todas las bendiciones que Él les estaba dando y prácticamente ellos
en su corazón pues no querían soltar el pasado, no querían dejar su vieja manera de vivir. Tal vez les había gustado tanto lo que hacían en Egipto, tal vez preferían vivir siendo esclavos y seguir contaminándose con imágenes y con ídolos. Pues el problema era del pueblo. Por eso es que todas las cosas que ellos habían hecho pues no le habían agradado al Eterno. Él no se había complacido de su actitud, de su comportamiento, de su forma de pensar, y eso es lo que el Eterno les estaba diciendo. Como ellos habían decidido tomar sus propios caminos, pues ellos habían quedado en el desierto, ellos habían sido abandonados, el campamento seguía avanzando, el pueblo de Dios tenía que seguir adelante, pues no podían ellos caminar por donde querían. Sabemos muy bien que no era Moisés el que dirigía el campamento, no era él el que levantaba su mano y decía vamos al norte o vamos al sur, y no era Moisés el que llevaba el campamento, sino que cuando se movía la columna de fuego o se movía la columna de nube, todo el campamento tenía que ir detrás de eso. Pero había habido una gran mayoría en todo el pueblo que simplemente habían decidido tomar su propio camino. Y esta vez habían decidido no seguir a la columna de nube, esta vez habían preferido no seguir las instrucciones de Dios, no seguir las órdenes ni los mandamientos del Eterno, así que se habían quedado sin protección, se habían quedado sin alguien que les dé ese refugio, que les dé calor en las noches, que les dé sombra en el día, que les dé agua para beber y que les dé maná para alimentarse. Pues prácticamente ellos habían sido los que habían abandonado al Eterno, y pues sus cuerpos habían terminado siendo abandonados en el desierto. Definitivamente, pues sus cuerpos habían sido abandonados en el desierto porque, pues de verdad que ellos no habían, sido agradecidos. Pues muchas de las cosas que vemos en la palabra de Dios, pues puedan aplicarse muy bien el día de hoy para cada uno de nosotros, porque debemos ver que, pues la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero pues fíjense que estas cosas no han sucedido solamente porque sí. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Entonces podemos ver que hay ciertas cosas que ellos habían hecho, que pues en este tiempo está de ejemplo para que nosotros de verdad no cometamos el mismo error. Bueno, pues puede que alguien de repente pues haya visto todo esto y diga, bueno, han hecho ellos eso y demás, pero creo que pues esto, todo lo que está escrito aquí está por un motivo, está con alguna razón. ¿Y cuál es esa razón? Pues que tiene todo esto, la razón por la que está todo esto es precisamente para que nosotros pues no cometamos exactamente el mismo error, y eso es lo que tenemos que ver el día de hoy, de no cometer ese mismo error. Porque si nosotros cometemos ese error, si nosotros cometemos pues ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, tomamos esa misma actitud, pues lo que va a ocurrir es definitivamente que pues vamos a caer en lo mismo que ellos habían incurrido. Así que este tiempo es para reflexionar y para ver si nosotros estamos andando por el mismo camino y de repente pues estamos haciendo las mismas cosas a pesar de ver en nuestras vidas todas las buenas cosas que el Eterno tiene para nosotros. Fíjense que si vemos esto en la Biblia Kadosh dice lo siguiente, mm, por esto cuando Él viene al mundo dice, no ha sido tu voluntad tener sacrificios, perdón, estamos en Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios 10. Bueno, y ahí tenemos lo siguiente. Nos dice la versión, nos dice lo siguiente. Más estas cosas pasaron como un evento histórico prefigurado, como advertencia que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. No seáis idólatras como algunos de ellos fueron, porque el Tanakh dice, pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para entregarse a rebeldía. Y pues esto que nos está diciendo creo que es muy importante, y esa palabra pues que decíamos antes, se puso a jugar, pues en la versión Kadosh y en otras versiones pues nos dice lo siguiente, que el pueblo se decidió entregarse a rebeldía. Básicamente el pueblo pues fue rebelde a la palabra del Eterno, y creo que eso es algo esencial que en ese tiempo tenemos que tomar en cuenta. ¿Será que nosotros estamos igual siendo rebeldes a la palabra del Eterno? Porque pues pensemos bien, si ellos han quedado postrados en el desierto, nosotros también vamos a quedar pues fuera de todo esto si nosotros continuamos poniendo las cosas primero a la vista en lo que no debemos, y segundo, pues también nos vamos entregando a la rebeldía. Y creo que eso es
un punto muy pero muy importante en este tiempo. Son cosas bastante importantes que nos muestran un ejemplo para que nosotros no sigamos ese mismo camino, para que no cometamos esos mismos errores. Vemos que de verdad nos dice que no seamos idólatras, que, eh, que obedezcamos lo que el Eterno nos está diciendo, que no seamos rebeldes. Y si seguimos un versículo más en el versículo 8 dice, no caigamos en inmoralidad sexual como algunos de ellos hicieron, con la consecuencia de 23.000, de que 23.000 murieron en un día. Y no pongamos al Mashiach a prueba, como algunos lo hicieron y fueron destruidos por las serpientes. Vemos que de verdad ahí ya estaban tentando al Mesías, ahí ya estaban prácticamente, ellos entendían muchas de las cosas que ahora recién las estamos aprendiendo, recién las estamos viendo, pero aún así ellos habían ido tentando las cosas. Vemos que varias veces se habían quejado del agua, estaban reclamando que no tenían para beber y prácticamente ellos simplemente querían como que estirar las manos y que todo les llegue ahí. Ellos no tenían ni siquiera el corazón para buscarle al Eterno, el corazón para pedirle las cosas a Él, pero no como si fuese la obligación, no como si fuese no como si estuviesen comprando algo, como si estuviesen haciendo algún trueque, sino entendiendo que Dios es un Dios misericordioso y ellos debían acercarse a Él pues con un corazón contrito, con un corazón humillado, entendiendo que no estaban hablando con una persona, que no estaban hablando con cualquiera por ahí, con un ídolo, con una imagen, prácticamente estaban hablando con el creador de todo este universo y ellos no entendían eso, simplemente se les ocurría rebelarse y empezaban a protestar, empezaban a murmurar, empezaban a hacer todo tipo de cosas en contra del Eterno y no se daban cuenta lo que estaban provocando, no se daban cuenta las cosas que habían ido arrastrando y habían ido acumulando para sus vidas. Precisamente por eso habla de idolatría, cuando vemos que el pueblo simplemente quería seguir sus propios deseos, quería seguir sus propios instintos, que no les interesaba lo que el Eterno quería, sino simplemente ellos se dejaban llevar por sus ojos, por su vista, o por sus oídos, o por simplemente por sus sentimientos y sus emociones, y no le estaban prestando atención al Eterno, no estaban enfocados en lo que el Eterno estaba buscando. Sabemos muy bien que ha sido un trayecto de 40 años que si bien considerando lo que actualmente se ha podido observar geográficamente hablando, considerando varios hechos históricos, varios acontecimientos históricos y varias referencias que se tienen en la actualidad, pues ese viaje que había hecho el pueblo de Israel para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, pues no debería haber durado más de 17 días yendo a pie. Y eso es algo que el pueblo no entendía. El Eterno no solamente quería sacarlos de donde estaban en esclavitud y llevarlos a una tierra en la que iban a tener todas las bendiciones, así en esa misma condición con la que estaban, con una mentalidad de esclavos, con una mentalidad en la que simplemente querían hacer sus propios caprichos, hacer su propia voluntad, sino él quería transformar sus corazones, quería grabar la Torah en sus corazones, grabar la Torah en sus mentes, que de verdad ellos puedan entender los caminos verdaderos del Eterno, el camino verdadero, aquello que de verdad había diseñado, la forma en la que el pueblo debería vivir, que sea un pueblo santo, un pueblo Kadosh. Eso es lo que ellos debían aprender y cómo seguían arrastrando y arrastrando todos estos errores, pues nunca le daban la oportunidad al Eterno de que les enseñe. No le daban el tiempo, no les daban el lugar, simplemente ellos caminaban quejándose y murmurando y reclamando de todas las cosas y como nunca aprendían, pues han tenido que estar dando vueltas y vueltas y vueltas por todo ese lugar hasta que puedan entender y finalmente pues vemos que la mayoría pues nunca había querido entender, siempre había cerrado su corazón y en lugar de aceptar todo lo que el Eterno quería enseñarles, todas las cosas que Él quería transformar en su corazón, ellos simplemente seguían viviendo con una mentalidad de esclavos, con una mentalidad en la que Egipto no salía de sus corazones, en la que seguían anhelando tal vez muchas de las cosas que vivían ahí, muchos de los pecados que todavía tal vez los seguían disfrutando en su cabeza, precisamente por eso es que no estaban viviendo según la voluntad del Eterno y eso pues les ha arrastrado muchas consecuencias porque habían decidido entregarse a la rebeldía y habían decidido entregarse a esto de la inmoralidad sexual. Vemos que esto es algo que está muy relacionado incluso cuando empiezan a quejarse por la comida, cuando empiezan a quejarse
por la bebida. Vemos que de verdad ellos querían simplemente como que con un chasquido de sus dedos ellos puedan obtener todo lo que querían y lo veían a Dios como alguien que estaba ahí para cumplir sus deseos, como alguien que estaba ahí para servirles, como si fuese una varita mágica o un genio y ellos podían utilizarlo cuando bien les convenía o cuando bien les parecía y no se habían dado cuenta que haciendo eso pues estaban prácticamente preparando su mente para cumplir y para satisfacer todos sus deseos, que sabemos muy bien que esto del estómago, esto de tratar de complacerse con la comida, pues está muy relacionado con la inmoralidad sexual, porque prácticamente el cerebro llega a pensar de la misma forma y al final cuando tiene algún deseo, cuando tiene alguna necesidad que satisfacer, simplemente lo quiere complacer en ese mismo instante sin importar lo que tenga que entregar, lo que tenga que costar. Y vemos que estas cosas siempre habían estado relacionadas. Precisamente por eso la palabra dice que no caigamos en ese mismo pecado de inmoralidad sexual, como muchos de ellos habían caído. Y tampoco estemos tentando a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, como ellos también lo habían hecho. Y es que alguna vez nosotros habíamos creído, o tal vez muchas personas todavía siguen creyendo que Yeshua simplemente había aparecido en el nuevo pacto y que antes de eso pues nunca había existido, pero sabemos muy bien que aquí está hablando de un pueblo de Israel que estaba atravesando en el desierto que sí había tentado al Mesías. Por eso nos dice, no pongamos al Mashiach a prueba como algunos lo hicieron y fueron destruidos por las serpientes. Vemos que Yeshua ya estaba ahí y prácticamente el pueblo estaba tentando con sus deseos, con su rebeldía, con su forma de pensar, con ese deseo, en esa necesidad que simplemente quería satisfacer sus propios caprichos, sus propios deseos, y prácticamente habían terminado siendo destruidos por serpientes, y son cosas que de verdad nos advierte Pablo que no sigamos ese mismo camino. En el versículo 10 nos dice, y no murmuremos como algunos de ellos hicieron y fueron destruidos por el ángel destructor. Vemos que en varias ocasiones, ya sea por su rebeldía, por su inmoralidad sexual, por tentar al Mesías y por murmurar, pues muchos habían terminado siendo destruidos, ahí habían terminado pereciendo, no porque simplemente se había enojado Dios y los había matado, sino porque ellos habían decidido abandonar al Mesías, abandonar a nuestro Creador, abandonar los mandamientos y abandonar la Torah. Y prácticamente ahora todo esto nos sirve como recomendación, como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Definitivamente ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero pues a mí me llama mucho la atención esto de que ellos se entregaron a la rebeldía. Cuando nos dice eso, es pues que ellos habían tomado una decisión de entregarse a algo, y en este caso a esto que pues llamamos pues rebeldía. Y cuando vemos pues la palabra rebeldía, podemos ver que pues tiene que ver con hacer, con incitar, con oponerse básicamente a todo lo que se llama pues el eterno, y podemos ver que eso es algo pues muy importante, que empecemos a ver si en nuestra vida definitivamente pues no existirá esto de rebelarnos, de estar en contra del eterno, porque pues viene del verbo mara. Habíamos visto que pues mara en algún tiempo significa también amargura, y eso significa también pues ser rebelde. Y cuando nosotros pues somos rebeldes, no queremos hacer la voluntad del Eterno. Eh, Hay una historia pues que siempre me llamó la atención y que pues puede mostrarnos de alguna manera si nosotros también somos rebeldes o no. Pues esta es la historia de un niño que pues está con su mamá, y de repente pues su mamá mira que este niño pues está subiendo, se está trepando por un lado, por otro lado. Y pues ellos están en la calle, entonces le dice la niña, la mamá al niño, mira muchacho, quédate quieto. Y pues ve que sigue caminando, sigue corriendo, y le dice, no, está bien, sentado, quédate sentado. Y el niño pues no quiere sentarse. Y pues incluso cuando quiere hacerle sentar al niño, pues él como que inclina su espaldita así como para no sentarse, no, y no se quiere sentar. Pues entonces pues de batalla, te sientas, y pues básicamente lo obliga a sentarse. Y el niño, después de haberse sentado, le mira y le dice, estaré sentado, pero pues dentro de mí estoy parado. Y pues podemos ver allí, en esa pequeña cuestión, en ese pequeño asunto, de que eso es rebeldía. Y creo que esto que le pasa a ese muchacho, a ese niño, pues muchas veces nos pasa a todos nosotros. Porque pues incluso cuando nosotros hacemos algo que se nos dice que tenemos que hacer,
si muy adentro de nosotros no lo estamos haciendo con todo el corazón, pues en realidad lo que tenemos es una actitud total de rebeldía. Y creo que entregarse a esto, entregarse a la rebeldía es algo terrible, porque vemos en la escritura todo lo que ocurre por causa de que el pueblo, pues el pueblo de Dios era pues así entregado a la rebeldía. Entonces yo creo que el día de hoy tenemos que ver si de veras en nuestro corazón no tenemos nosotros eso, ese asunto de rebeldía. Deuteronomio 21:18 nos dice lo siguiente: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es pues algo muy tremendo, pero yo quisiera que pues veamos esta actitud desde adentro, que viene del corazón, desde adentro. Pues fíjense, un hijo contumaz y rebelde es aquel que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre. Y pues no estamos diciendo, ¿no? Cuidado que alguien diga, entonces ahí sí hay que hacer. No, 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 es que hay muchas cosas que hay que entenderlas. Cuidado que alguien quiera pues hacer esto así literal, ¿no? Pues entendamos bien que pues en ese tiempo el Espíritu Santo nos está enseñando la profundidad de estas cosas y qué se debe hacer realmente. Pero yo creo que aquí nos está hablando de una actitud del corazón muy profunda, y nos va diciendo de que a veces hay gente que pues de verdad no quiere obedecer. Fíjense que aquí ha habido ya un tiempo en el que su padre y su madre le han hablado y le han dicho varias cosas, e incluso ha habido un castigo. Pues podemos ver de alguna manera que pues el castigo viene siendo pues una especie de librarte de la rebeldía. Pero si aún después de esto no obedeciere, pues entonces realmente es un hijo contumaz, es un hijo rebelde. ¿Será que nosotros tenemos rebeldía en el corazón? ¿Será que nosotros estamos de esa manera? Y creo que esto es algo que necesitamos ver, porque no vaya a ser que nosotros también caigamos en todo lo que nos hablaba Daniel por tener un corazón rebelde, tener un corazón contumaz. Son cosas que necesitamos cambiar de nuestra mente, de nuestro corazón, quitar toda esa rebeldía, toda esa ese orgullo. Aquí en esta versión que yo tengo dice testarudo y rebelde, y vemos que de verdad muchas veces estamos eh, tan enfocados en lo que nosotros queremos, en nuestra propia forma de pensar, en nuestro razonamiento, creemos que solo nosotros tenemos la razón y que todo el mundo está equivocado. Incluso hay veces en las que llegamos a creer que hasta Dios está equivocado y que nosotros somos los que deberíamos tener razón, que Dios debería hacernos caso a nosotros. Y prácticamente esa forma de pensar es una rebeldía en contra del Eterno. El hecho de que nosotros tomemos una decisión creyendo que nos va a ir bien, creyendo que nos va a ir mejor que obedeciéndole a Dios, pues estamos teniendo esta actitud, esta rebeldía, cuando vemos que el Eterno muchas veces nos dice que dejemos de lado un pecado, que dejemos de lado la murmuración, por ejemplo, el lashon hara, y nosotros seguimos cometiendo, seguimos murmurando y protestando. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en nuestra cabeza? ¿Qué hay en nuestro corazón? Pues lamentablemente es que estamos creyendo que nosotros podemos hacer lo que queremos sin que Dios nos diga qué tenemos que hacer, sin necesidad de que Él nos tenga que enseñar. Y prácticamente esta actitud pues es una rebeldía en contra del Eterno. Por eso dice que ni siquiera acepta la disciplina, aún después de que ellos lo disciplinan, Él aún rehúsa prestarles atención. Y ese es el problema. Aquí no estamos hablando de ver a ver a quién podemos encontrar que sea así, o a veces muchas veces están listos los papás para mirarles a sus hijos y a ver cuán desobedientes son, y a veces los hijos están listos para mirar a los papás y ver que ellos también están cometiendo errores. Y no se trata de mirar hacia los costados, no se trata de mirar a ver quién se comporta de esa forma, sino ver lo que hay dentro de cada uno de nosotros, ver cómo estamos nosotros, entendiendo que el Eterno es nuestro Padre, entendiendo que nosotros estamos consagrados a Él y todos nosotros debemos rendirle cuentas a Él. Él es el que nos está instruyendo, Él es el que nos está educando. Por eso es que siempre que nos referimos a Él, pues le decimos Adonai, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador. Entonces, nosotros somos los rebeldes muchas veces con nuestra actitud, con nuestra forma de pensar. ¿Y cuántas veces el Eterno no nos ha dado alguna advertencia, no nos ha dado algún mensaje en el que nos ha dicho que dejemos ese camino, que no sigamos por ahí, que no sigamos
confiando en nuestro corazón, que prácticamente nos ha ido mostrando el camino, pero nosotros aún así seguimos cometiendo los mismos errores, aún así seguimos haciendo las cosas como a nosotros nos parecen, y prácticamente esto es rebeldía, esto es ser testarudo. Y lamentablemente lo que pasa pues es una consecuencia bastante fatal, porque vemos que este pecado tenía que pagarse con la muerte, y no necesariamente ahora se trata de la muerte física. A veces creemos que si alguien está así, pues va a morirse en un accidente, va a morir resbalándose en la calle. Y no, Dios no es así. Dios es paciente con nosotros, Dios es bastante misericordioso. Él tiene la esperanza de que nosotros vayamos a arrepentirnos, de que nosotros podamos cambiar, y Él está esperando. El problema es que con esta actitud, aquello que está muriendo es nuestro espíritu, aquello que está quedándose sin vida, aquello que está siendo apedreado por el enemigo y por el error, porque Él es el que está listo y dispuesto a juzgarnos, dispuesto a buscar todos nuestros errores. Pues Él es el que está atando nuestro espíritu, está encadenando nuestra alma, para que nosotros pues no podamos salir y no podamos cambiar. Y eso es lo que tenemos que entender ahora. El Eterno nos está llamando a que dejemos esta rebeldía, dejemos esta forma de pensar, dejemos de creer que nosotros podemos tomar buenas decisiones o podemos dirigir bien nuestras vidas. Entendamos que es el Eterno el que nos está instruyendo, y nosotros deberíamos agradarle a Él en todo lo que hacemos. De verdad, pues tenemos que agradarle a Él en todo lo que hacemos. Pero a veces pues nosotros tenemos de verdad bien marcada esta rebeldía. Y tenemos pues muy marcado todo esto. Y algo que decía Daniel y que algo que es fundamental es pues entender de que esta rebeldía nace con el razonamiento. El razonamiento, el pensar que nosotros tenemos la razón, el pensar que nosotros pues podemos hacer las cosas. De hecho la escritura nos dice algo tremendo, nos dice: podrá decirle el barro al alfarero, no me hagas así o hazme así. ¿Quién es pues el barro para decirle algo así al alfarero? Pues nada, la verdad es que no es nada delante del alfarero, pues que el alfarero puede hacer y deshacer conforme a lo que quiera. Lamentablemente en este tiempo nos hemos quedado en el asunto de que pensamos que pues muchas veces nosotros tenemos la razón. Creer que algo es así, porque así pensamos nosotros, pues yo creo que pues muchas veces ese tipo de pensamientos, de decir, por ejemplo, usted tiene la razón, yo tengo la razón, y pensar que todo lo demás está mal, pues eso es parte de la rebeldía. Y necesitamos en este tiempo pues empezar a quitar toda rebeldía de nuestra vida, considerando que pues la rebeldía pues está en contra de la obediencia. Pero fíjense que la escritura mismo nos dice algo tan hermoso, que de verdad nos va diciendo que de verdad nosotros podemos pues hacer la voluntad del Eterno, y pues para eso no necesitamos tener razonamiento, sino lo contrario, que es emuná. ¿Y la emuná qué es? Es pues creer y es obediencia. No necesita uno tener un entendimiento cabal de las cosas para tener emuná. Es más, está en contra, digamos, de todo lo que viene con la razón. Pero pues en cuanto nosotros le metemos razón, yo creo que pues allí le metemos rebeldía también. Que de verdad tenemos que quitar de nuestras vidas, de nuestros corazones, esa rebeldía que muchas veces está a causa de nuestro razonamiento, porque primero queremos convencernos de las cosas, primero queremos entender o tener alguna lógica, algo que de verdad le dé sentido a aquello que oímos, aquella palabra del Eterno que muchas veces Él pone en nuestros corazones. Y ese es el problema: queremos entender las cosas, queremos ser convencidos, queremos que de verdad tenga lógica esto que el Eterno nos dice, y después de eso pues recién hacer caso, recién obedecer. Y mientras tanto, mientras no nos parezca algo lógico, mientras no le encontremos algún sentido, pues seguimos creyendo que somos nosotros los que debemos dirigir nuestras vidas, los que debemos dirigir nuestros caminos. Y prácticamente desde ahí ya nos equivocamos, porque no tenemos la misma forma de ver del Eterno, no tenemos esos mismos ojos. Nosotros vemos las cosas de forma limitada, hasta donde nuestros ojos pueden alcanzar a ver, hasta donde nuestra mente puede comprender, y hay muchas cosas que no las vamos a entender. Tal vez nos tome mucho tiempo querer entender todas esas cosas. Precisamente por eso es que nos movemos por fe, por eso es que hacemos las cosas creyendo en que el Eterno es Dios sobre todas las cosas, está muy por encima de todas las cosas, y Él nos los ha mostrado sin necesidad de que nosotros estemos razonando o estemos buscándole una explicación, sino simplemente creyendo
pues Él ha ido haciendo las cosas, Él ha ido respondiendo. Sabemos muy bien que cuando hablamos de emuná, pues lo que se trata no es de esperar a que un peldaño aparezca y luego dar un paso, sino entender que mientras nosotros creamos, mientras tengamos esa emuná, pues damos un paso y el Eterno es el que pone el peldaño. Damos el siguiente paso y Él está ahí poniendo el camino a medida que nosotros vayamos avanzando. No porque el camino esté ahí avanzamos, sino porque Él está respaldando su misma palabra y Él nos hace avanzar por fe. Y sabemos muy bien, como lo dice el libro de Hechos, o el libro de Hebreos, perdón, cuando habla de la fe, que prácticamente todo el pueblo de Israel, cuando había salido de Egipto, pues guiado por Moisés, habían salido por fe, habían salido creyendo en que el Eterno era el que les estaba sacando, habiendo visto incluso la mano poderosa del Eterno en todas las cosas, en todas las plagas, pues ellos habían salido pues con todo el corazón, con toda la disposición, viendo que de verdad era un Dios poderoso, era un Dios asombroso con todas las cosas que les había mostrado, pero a medida que avanzaban pues dejaban de creer, se cansaban, tal vez se olvidaban de creer, dejaban la emuná y simplemente querían confiar nuevamente en su razonamiento. Y eso es algo que nosotros no debemos dejar. Si hemos empezado a andar por fe, si hemos comenzado por el Espíritu, entonces no debemos terminar en la carne, no podemos volver hacia atrás, no podemos seguir el camino del que ya hemos salido, sino seguir por este camino de emuná, seguir por este camino de fe y hacerlo lo mejor que podamos, hacerlo con todas nuestras fuerzas, con esas fuerzas que el Eterno mismo va a ir renovando y principalmente haciendo a un lado nuestro razonamiento, haciendo a un lado nuestros sentimientos y nuestras emociones, entendiendo que solo lo vamos a conseguir creyendo en el Eterno, teniendo esa emuná en que Él nos está llevando a esa tierra prometida. Pues que hay que creerle. Yo creo que hay algo que durante mucho tiempo pues no hemos querido nosotros ver y pues es precisamente esto de quitar la rebeldía, pues tiene que ver con la obediencia y esto tiene que ver con la emuná. Y si vemos pues todo lo que vemos en la palabra de Dios pues es por fe. De hecho pues hay todo un libro que nos empieza a decir por la fe pues muchos habían conseguido muchas cosas. Y creo que hay algo que pues está dentro de lo que dice la palabra del Eterno, pues, y esto es ver que pues no todo necesitamos entenderlo, no todo necesitamos pues saberlo. Normalmente uno de los problemas por los que nosotros nos volvemos rebeldes es precisamente porque pues pensamos nosotros que tenemos esa razón, porque pensamos que nosotros podemos pues hacer las cosas conforme a lo que nosotros queremos. Y pues resulta que si empezamos a ver la palabra del Eterno, pues muchos de esos hombres aparecían como locos, porque simplemente le creían a Dios y no hacían pues las cosas conforme al mundo se les decía. De hecho, podemos ver pues en todo este asunto a Abraham. Cuando empezamos a ver la figura de Abraham, por ejemplo, pues podemos ver que pues él no era rebelde en el sentido de que él tenía emuná, tenía fe. Él creía que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, pues, y si bien ha habido momentos pues que quizás él ha flaqueado en su fe y ha pensado que iba a ser de otra manera, pues podemos ver finalmente que de verdad esto ocurre, de que él cree con todo su corazón y cree pues a tal punto que imagínense que cuando Dios le pide a su Isaac para sacrificarlo, él no lo niega, él simplemente lo hace porque él tenía emuná, tenía fe, creía en que Dios podía pues, levantar aún de los muertos a su hijo. Y creo que esto es algo tan importante que nosotros entendamos que normalmente en lugar de tener esa fe, ese emuná, pues nosotros somos rebeldes. Fíjense que él pues tenía quizás todas las de razonar, él podía decir es imposible que él me pida eso, porque como yo voy a sacrificar, ¿acaso a Dios le gusta que sacrifiquemos? Y podía poner una serie de excusas para esto, pero él simplemente se limitaba a algo, a saber cuál era la voz de Dios y escucharla y no dejaba que ningún argumento más llegue a su mente. Es algo muy importante entender lo que había hecho Abraham, todas las cosas que él de verdad nos puede enseñar a través de lo que ha vivido, entender que él es el padre de la fe, el padre de la emuna por todas las cosas que había vivido, entendiendo que él no necesitaba ver para creer, él no necesitaba algún respaldo, no necesitaba que el Eterno le esté mostrando las cosas para que él pueda creerle, sino simplemente él oía la voz del Eterno y era obediente con las cosas que le decía. Si bien sabemos que tal vez muchas de esas decisiones han debido ser difíciles, han debido de ser muy duras, pero aún así él no dejaba de creer en el Eterno. Una de las
cosas más interesantes y más sorprendentes de Abraham es que él creía que el Eterno era bueno por encima de todas las cosas, era un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y nada cambiaba eso. Cuando le estaba pidiendo a su hijo y le estaba diciendo que lo sacrifique, pues Abraham no estaba teniendo las cosas en su corazón suponiendo que le estaba queriendo quitar las cosas, no estaba con su corazón diciendo que me ha dado un hijo y ahora me lo quiere quitar y no es justo y cómo va a ser tan malo. No, Abraham no tenía esa forma de pensar, sino él de verdad confiaba tanto en el Eterno, tenía una emuna tan grande que creía que Dios era tan bueno que simplemente lo que tenía en su corazón, pues muy probablemente era que el Eterno le estaba mostrando o le estaba pidiendo a su hijo para también resucitarlo, porque en muchas partes de la Biblia podemos ver eso, que Abraham cuando estaba yendo a sacrificar a su hijo, pues ya lo estaba viendo resucitado, él ya creía que lo iba a resucitar, él entendía que el Eterno lo estaba pidiendo a su hijo no para quitárselo, sino para devolvérselo nuevamente. Y eso es algo interesante, es algo impresionante cuando le decía el Eterno que salga de su tierra, que deje a toda su parentela, pues él no pensaba que el Eterno lo estaba queriendo desterrar y que lo estaba queriendo llevar a un lugar donde no había comida y donde iba a sufrir, sino él simplemente sabía y confiaba que donde el Eterno le iba a llevar, pues le iba a ir bien y le iba a ir de maravilla, todo lo iba a proveer el Eterno, y eso es algo que no se podía conseguir razonando, no se podía conseguir a través de su conocimiento o de su ciencia, incluso cuando el Eterno le decía que mire hasta donde pueda ver, que hasta ahí, hasta los confines de la tierra, él le iba a dar todo para que lo poseyera. Pues él no estaba confiando en sus ojos, no estaba confiando en su vista, porque sabemos muy bien que cuando uno intenta ver lo más lejos posible, pues después de unos cuantos metros, tal vez unos cuantos kilómetros, pues ya no se distingue nada, no se puede ver nada más allá. Pero Abraham estaba viendo todo con sus ojos puestos en su emuná, en lo que, en esa seguridad, en esa certeza que tenía en el Eterno, entendiendo que todas las cosas las estaba haciendo porque el Eterno lo amaba, porque él de verdad quería entregarle cosas buenas, quería darle promesas grandes. Nunca había tenido malos conceptos del Eterno, así como muchos en el pueblo de Israel habían dicho que Dios los había sacado para hacerlos morir en el desierto, que Dios los había sacado para que mueran de sed, que quería torturarlos y quería castigarlos. Y muchas veces nosotros tenemos conceptos así, pensamos que Dios nos ha venido a llamar para que nosotros seamos pobres aquí y vengamos a sufrir, y que cuando hemos conocido a Dios los problemas han aumentado y ahora todo es más difícil y nos empezamos a quejar y no entendemos, pues prácticamente vivimos como incrédulos, vivimos como rebeldes, pensando que Dios es malo, pensando que Dios nos quiere castigar y nos quiere torturar, y no es así. Eso es lo que debemos entender, la fe, de eso se trata, de que nosotros entendamos, ni siquiera entendamos, sino creamos que el Eterno nos ama, que todo lo que nos está pidiendo es por algo bueno, es porque de verdad Él quiere hacer algún milagro, alguna cosa sorprendente con cada uno de nosotros, y precisamente por eso es que debemos dejar esta rebeldía, esto que tal vez palpita con fuerza en nuestro corazón y nos hace creer que Él es malo. Todas esas cosas necesitamos sacarlas de nuestro corazón, de nuestra mente, dejar de creer en esas mentiras que nos dicen que Dios es malo, que Él nos castiga, que Él es un Dios iracundo y que prácticamente nos quiere hacer daño, nos quiere esclavizar, sino entender que Él es un Dios amoroso, que si estamos aquí vivos, si todavía respiramos es porque Él nos ama, porque Él nos quiere tener para toda una eternidad. Si es que Él no nos quisiera, pues no le costaría nada chasquear los dedos y que terminemos todos muertos. Por eso tenemos que entender que Él es paciente, Él es misericordioso, y todas las cosas que hace, pues la intención que Él tiene es de demostrarnos que de verdad nos ama, que de verdad nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, pero en todas las áreas. No quiere que seamos niños caprichosos que quieren todo recibir en sus manos, sino que nosotros entendamos como personas maduras en el espíritu que las cosas que el Eterno nos quiere dar pues implican también que nosotros seamos obedientes, que nosotros seamos que tengamos esa emuná, que seamos amorosos, que llevemos ese mismo fruto que Yeshua había llevado, todas esas cosas que mostraban amor, que mostraban bondad, que mostraban piedad, y todas esas cosas que debemos irlas practicando, debemos irlas viviendo para entender que de verdad el Eterno nos está ofreciendo una tierra prometida, una eternidad para estar a su lado, y eso solo lo vamos a conseguir a través de la emuná.
De verdad, pues que a través de la emuná vamos a conseguir esto, pero yo creo que pues el día de hoy es algo muy profundo, porque normalmente si pues le preguntamos a una persona y le decimos, ¿tú eres rebelde? Pues yo sé que la mayoría va a decir, no, pues yo soy, uy, un pan de Dios, ovejita. Pues yo no soy rebelde para nada, pero cuando empezamos a ver esta figura, pues quizás estamos siendo entregados hacia la rebeldía. Me llama la atención cuando pues veíamos esto de Abraham. ¿Qué hubiéramos hecho en su lugar? ¿Qué hubiéramos hecho pues nosotros? ¿Qué hubiéramos pensado? Pero pues no es el único caso. Fíjense que las situaciones, las circunstancias que nosotros vamos pasando cada día, en realidad pues están allí para que de verdad nosotros podamos ver de qué somos. Si nosotros vemos pues en las circunstancias un problema y podemos andarnos quejando todo el tiempo, pues quizás por eso pues esto de lo que representa rebeldía pues también es mara, es amargura. Entonces podemos ver que a veces nosotros estamos también en eso, estamos como que pensando todo el tiempo en ser rebeldes en el sentido de que no entendemos, no tenemos ese emuná. Pero cuando vemos la figura de Abraham, pues vemos una situación muy adversa. Recordemos lo siguiente, no es que tenía pues unos 50 hijos y, uy, entonces este ya es uno más, no era eso. La situación era muy clara, pues solo tenía un hijo y el Eterno le había pedido. Y él no se pone a llorar, ni a chillar, ni a gritar, ni a decir, o llevarle así, ay, pero porque me pides todavía esto y lo otro, no. Sino que el que lo que hace, lo hace con toda la emuná. Y eso es clara, pues una clara muestra de que él no era rebelde a la palabra de Dios. No era rebelde. Pero fíjense que cada uno de los patriarcas y de la gente santa que de verdad tenía emuná y que de lo que nos habla en Hebreos, pues es gente así de alocada. Si no, pues miremos, por ejemplo, lo que había pasado con Moisés. Moisés, pues desde niño, desde que empieza a salir, pues podemos ver que eso ocurre. ¿Por qué? Porque sus papás, su hermana María, Miriam, pues en realidad estaban tan locos como para creer que de verdad en el agua pues no se iba a ahogar, de que pues no iba a haber problema y encima tener la emuná de que Dios lo iba a librar, aún viviendo en la casa de Faraón. La verdad es que esto es algo muy loco, porque es como que entonces para protegerse, como ir a la boca del lobo, definitivamente. Y no es el único caso, sino que cuando crece, pues nos dice la palabra del Eterno que él se va al desierto antes que quedarse en la casa del Faraón, como viendo al invisible. ¿Qué le esperaba en el desierto? ¿Qué seguridad él tenía de que iba a volver? ¿Qué seguridad tenía de que no le iba a faltar nada mientras él caminaba? Pues que él veía las cosas. Entonces vemos gente que no se queda así llorando, ni se queda en rebeldía diciendo, ay, esto no me pasa, o todos tienen la culpa, no se queda culpando a los demás. Y creo que esto es algo que empezamos a ver en todos nosotros, porque la verdad es que cuando nos pasa algo, pues todo el mundo empieza a culpar a los demás, y no solamente eso, sino que tiene un corazón de rebeldía, en el sentido de que le pregunta a Dios, pero ¿por qué a mí, Señor, me pasa esto? O empieza a protestar contra las personas y no entiende de que pues aún en medio de esto se puede ver la gloria de Dios. Porque si Moisés pues en ese tiempo no hubiera tenido el problema de que habían matado a tantos niños, pues él jamás hubiera podido salir de esa forma tan milagrosa. Si no hubiera sido pues echado, digamos así, como que más bien encontrado habiendo matado a uno de los egipcios, nunca hubiéramos podido ver pues como él estaba en el desierto y ver las cosas que Dios hace. Es que lo que nosotros podemos ver como una circunstancia adversa, probablemente pues no sea otra, sino que una parte de la circunstancia en la que se va a ver reflejada tu emuna. En la situación en la que estamos viviendo el día de hoy, pues refleja nuestra emuna. Por probablemente mucha gente en este tiempo esté pasando por un tiempo complicado. Pero fíjense que rebeldía, por ejemplo, es pues no confiar en el Eterno. Y pues mucha gente, y estoy segura que el día de hoy aún está partiendo porque antes de confiar en el Eterno, ha decidido confiar pues en básicamente en el hombre o en la ciencia. Es algo que necesitamos quitar de nosotros ese razonamiento, esa lógica. A veces primero queremos entender, primero queremos que todo sea claro, que todo esté, que todo parezca lógico para recién creer. Y no se trata de razonar, no se trata de ver en qué podemos confiar, en qué podemos apoyarnos, sino de creer que de verdad el Eterno es el que nos está buscando, que Él es el que nos está haciendo
el llamado, que muchas de las cosas que tengamos que hacer, pues Él no nos las va a explicar, porque no las necesitamos entender, solamente necesitamos creer. Y esa es una de las cosas que todos los grandes profetas, que todos los patriarcas, que los grandes reyes que han estado en nuestro pueblo, pues han vivido, han atravesado, han entendido que de verdad las cosas deben hacerse por fe. Y es una de las cosas que necesitamos fortalecer. Necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, pedirle ayuda a Yeshua que ayude esta incredulidad que no nos deja avanzar, que nos ayude a crecer, que fortalezca esta emuna que la necesitamos para seguir avanzando. No necesitamos que Dios nos vaya a mostrar con señales, que nos vaya a mostrar con revelación o con sabiduría, sino simplemente necesitamos que fortalezca esta emuna que tenemos, que nos dé las fuerzas para creer. Si de verdad no creemos, entonces es tiempo de decirle la verdad al Eterno y que nos ayude a creer, que ponga esa emuná en cada uno de nosotros y que de verdad tengamos los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos, no para convencernos de las cosas, no para percibir las cosas con nuestros sentidos naturales, con nuestros sentidos aquí que son físicos, sino entender las cosas con nuestra emuná, con aquello que simplemente nuestro espíritu lo puede entender. Y eso es para compartir tiempo con el Eterno, para darle más de nosotros al Eterno y que Él vaya transformando nuestros corazones, que Él vaya transformando nuestras mentes. No sigamos creyendo que es nuestra razón la que domina, que es nuestro corazón o nuestros sentimientos los que deberían guiarnos. A veces queremos hacer las cosas porque las sentimos o porque nos parece una buena idea o nos parece algo bastante lógico o algo que tiene bastante futuro, que suena interesante porque lo hemos analizado, sino debemos creer en el Eterno. Y eso lo habíamos leído hace algunos días, que cómo vamos a saber qué es verdad, cómo vamos a saber que esta palabra es cierta. Pues el Espíritu Santo mismo nos va a hacer entender eso, nos va a decir, Él mismo nos va a decir que esta es la palabra de verdad, Él mismo nos va a convencer de que esta palabra es cierta. Y precisamente para eso necesitamos escucharle, para eso necesitamos hablar con él. Nosotros explicando muchas cosas, contando muchas historias, de una u otra manera podemos tratar de explicar todas las cosas, pero no somos nosotros los que vamos a convencer, ni siquiera nosotros mismos podemos convencernos de algo, sino simplemente su Espíritu Santo. Es solamente el Eterno aquel que puede enseñarnos a creer, que puede fortalecer esta fe, esta emuná que necesitamos para creer en él. Y es tiempo de ser sinceros con el Eterno, es tiempo de decirle lo que de verdad hay en nuestro corazón. No tratemos de fingir las cosas, no tratemos de hacer las cosas por obligación o simplemente por seguir a los demás, seguir a la mayoría, sino entender que Dios está llamando a su pueblo. Y si en este tiempo estamos oyendo su voz, si en este tiempo tenemos el privilegio de oír su mensaje, es porque somos parte de su pueblo, somos parte de sus ovejas, porque Yeshua mismo había dicho, mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. Entonces, si es que nosotros estamos oyendo su mensaje, estamos oyendo su voz, es precisamente porque de verdad somos parte de este pueblo, parte del pueblo de Israel, y el Eterno nos está llamando a que volvamos al redil, a que volvamos a su camino, a esa senda de justicia, a esa senda de santidad, que es la que habían seguido pues todos los profetas, la que habían seguido los patriarcas, la que ellos mismos habían conocido, sin necesidad de entender, sin necesidad de razonar, de analizar las cosas, simplemente habían estado creyendo, habían mantenido ese emuná en el Eterno y él mismo les iba guiando en cada paso. Por eso es que cuando leemos acerca de Abraham vemos que él estaba cumpliendo la Torá, y eso es bastante sorprendente porque para ese entonces todavía no había sido escrita, no había sido mostrada, no había sido revelada al pueblo. Si bien ya existía desde mucho más antes, pues Abraham ya la cumplía, ya cumplía los preceptos, los mandamientos, los estatutos del Eterno, simplemente por fe, porque creía que el Eterno tenía todo eso preparado para su pueblo, y él ya la estaba viviendo sin tener un respaldo teórico, un respaldo bíblico, un respaldo ahí escrito, algo que le diga esta es la ley, sino él simplemente lo creía. Y así es como nosotros debemos andar, así es como nosotros debemos movernos, solamente por fe, creyendo en que el Eterno nos va a ir guiando en cada paso que demos, pero tenemos que ser obedientes. No se trata simplemente de decir
que creemos y que las palabras van a venir y nosotros simplemente vamos a estar esperando a que pase algo, sino tenemos que ser obedientes. Cada palabra que recibamos del Eterno debemos poner en práctica, debemos vivir todo aquello que nos está enseñando. Y ahora, como nos dice la palabra, es tiempo de quitar esa rebeldía de nuestro corazón, esas ganas de hacer exactamente lo contrario a su palabra, sino ahora quitando toda esa rebeldía, toda esa amargura, esa murmuración, todas esas cosas que nos han ido atando por mucho tiempo. Necesitamos volver al camino del Eterno, a la senda de santidad, a la senda de justicia, donde sabemos muy bien que incluso ahí mismo vamos a ser sanados, ahí mismo vamos a ser curados, mientras sigamos los pasos del Eterno. De verdad, pues necesitamos en este tiempo seguir los pasos del Eterno. Cuando nosotros vemos pues todo este asunto, todo lo que pues el pueblo antiguo había hecho, nos damos cuenta que de verdad pues ellos han sido rebeldes, pero pues lo importante no es identificarlos ellos como rebeldes, ¿no? Porque a veces nosotros vemos, ay, qué grave, cómo son de rebeldes. Si tú identificar la rebeldía en medio de nosotros, porque de verdad a veces somos nosotros los que somos realmente rebeldes, y cuando vemos esto, ver que cuando no tenemos emuná, pues nosotros somos los que somos rebeldes de esa manera, pues eso nos va a quitar muchas cosas que en este tiempo deberíamos obtener, pues y la verdad no podemos tener nada porque somos así, todavía rebeldes. Si vemos pues una de las figuras que veíamos, por ejemplo, en los dos espías, cuando veíamos todo este asunto, pues podemos ver de que de verdad pues todo el pueblo había sido rebeldes, que todo el tiempo ellos hacían lo que a ellos les parecía, todo el tiempo ellos no hacían caso a la voz de Dios. Y allí podemos ver pues un montón de rebeldías y podemos ver un poquito de Deuteronomio 1:19. Dice lo siguiente: y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del cambio por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde tuvisteis, y con nube de día. Fíjense que aquí nos muestra muy claramente que a pesar de que ellos habían visto todo esto, cómo con mano poderosa habían salido de Egipto, cómo habían visto todas estas cosas, ellos no quisieron. Fueron rebeldes porque ellos no querían hacer caso al mandato de Dios. ¿Y saben qué es lo que pues a ellos les ha ido dominando ese razonamiento? Eso de tener una prueba para poder hacer las cosas. Y yo creo que en este tiempo pues una de las cosas que más y más está llena el mundo es pues precisamente de esto, del razonamiento, de lo que a la mayoría le parece, de lo que la mayoría cree que es correcto. Y saben que en este tiempo pues se está levantando una generación que no está acorde a todo lo convencional, que no está acorde pues a todo lo que el mundo dice, sino que está acorde al corazón de Dios, y que está tan loco como que le cree, y pues no va a hacer las cosas conforme la gente quiere, sino que va a hacer las cosas conforme el corazón de Dios cree que Dios quiere, y además
pues que Dios mismo lo va a proteger, aún en medio de la adversidad. Y pues no haber hijo de Anac que pueda enfrentarse a ese pueblo porque le va a creer. Y creo que estamos precisamente en ese tiempo, en el tiempo de ser de verdad hijos de Dios, que le creamos a la voz del Eterno, que dejemos de ser rebeldes. Si bien nuestros padres han sido rebeldes, pues ahora es tiempo de cortar con eso, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de pues dejar a un lado todo razonamiento y saber que Él va a ir delante de nosotros como poderoso gigante. Así que yo creo que en este tiempo tenemos que quitar de nosotros todo ese lloriqueo que a veces tenemos de ver qué vamos a hacer o de pensar o de estar pues pensando en tonteras y entender de que Él es bueno. Fíjense que ellos no creían eso, no creían que el Eterno era bueno, no creían que Él les podía llevar, no creían pues en nada, pero todas aquellas personas que han estado tan locos aún de arriesgar su vida y creyéndole al Eterno, pues al día de hoy podemos ver su emuná que se ha visto en obras y creo que esta generación va a poder ver todo eso porque pues hay una generación que le cree, una generación que ha decidido no darse a la rebeldía, sino a creerle a Yeshua y esperemos pues ser parte de todo esto. Es tiempo de que de verdad decidamos en qué lado vamos a estar. Aquí no está hablando de gente que le conoce a Dios y de gente que no le conoce. No está hablando de, como alguna vez habíamos creído, de la iglesia y de aquellos que son considerados como mundanos, aquellos que no creen, sino está hablando en general de todo el pueblo de Dios, aquellos que han decidido creerle y aquellos que han decidido ser rebeldes. Eso es lo que debemos entender. Está hablando a su iglesia, está hablando a todo su pueblo. ¿Quiénes de nosotros vamos a decidir ser rebeldes y quiénes vamos a decidir seguirle al Eterno? Creer en todas sus promesas, creer en su palabra cuando nos dice que, que Él nos va a llevar a la tierra prometida, que Él nos va a meter a esa tierra donde fluye leche y miel, que esa promesa todavía no ha sido cumplida, todavía no han alcanzado ese reposo del que habían estado hablando, de aquella promesa que había sido mencionada por todos los profetas y precisamente Pablo nos dice, ese pueblo que ha entrado a esa tierra en ese entonces todavía no ha alcanzado el reposo, porque si es que hubiesen alcanzado el reposo, entonces ya no se mencionaría más de esta profecía, ya no se hablaría de que el pueblo de Israel va a tener un reposo, sino es algo que todavía está por cumplirse, eso todavía va a suceder cuando Yeshua venga a establecer su reino sobre la tierra y eso es lo que estamos esperando, eso es lo que nosotros, para lo que nosotros nos estamos preparando, precisamente para ya no ser ese pueblo rebelde, dejar a un lado nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestros reclamos y prácticamente nuestro razonamiento y nuestro intelectualismo, todo aquello que nos ha estado separando de la emuná y quitar todas esas cosas de nuestro corazón para ahora abrazarnos de la emuná, abrazarnos del Espíritu Santo y creer por completo en el Eterno, creer con cada parte de nuestro corazón, con cada parte de nuestra mente, que no haya ni una célula dentro de nosotros que no le crea al Eterno, que cuando Él nos diga que hagamos una cosa, la hagamos sin necesidad de dudar, sin necesidad de razonar, creyendo que lo que nos está pidiendo pues tiene un buen fin, tiene eh, un, un propósito mucho mayor al que tal vez nosotros veamos, al que nosotros podemos imaginar. Precisamente por eso es emuná, no necesitamos ver, simplemente se trata de creer y obedecer, eso es una de las cosas importantes. Antes pensábamos que solo se trataba de creer, que viendo la palabra traducida al español, que hablar de creer y hablar de fe simplemente era algo que se sentía, como si fuese un sentimiento y que decíamos, sí, yo creo y que eso era suficiente, pero ahora entendemos que la inmuna no se trata de solamente decir como unas palabras mágicas, sino de algo que implica acción, esa inmuna que implica que nosotros hagamos algo, que nosotros decidamos, que tengamos toda la seguridad, toda la, la fidelidad y la lealtad puesta en el Eterno, que de verdad confiemos en su palabra, confiemos en lo que Él nos está diciendo, que ahora es tiempo de que el pueblo de Israel se levante, de que la casa de Israel despierte, abra los ojos juntamente con la casa de Judá, para que ellos también abran los ojos y vean que el reino de Israel va a ser restaurado. Es muy cierto y pues en este tiempo de verdad que pues tenemos que estar muy alineados con todo lo que estamos diciendo. Yo creo que pues el día de hoy hemos reconocido muchos de que teníamos rebeldía y parte de la rebeldía es pues como decía Daniel el razonamiento, el intelectualismo, todas estas cosas que mucho tiempo nos han hecho pues un daño tremendo, pero que el día de hoy estamos volviendo a lo que se denomina fe, a lo que se denomina emuná y que en este tiempo pues vamos a seguir al Eterno y pues cuanto más cuando vemos que nosotros somos parte pues de ese cumplimiento de las promesas que Ezequiel pues ha podido ver a los huesos secos, a todo Israel levantándose, nos veía a nosotros.
que Jeremías pues veía a las dos casas uniéndose, y creo que nosotros somos parte pues de todo eso, y de verdad pues necesitamos más que nunca una, evidentemente los tiempos no son pues sencillitos, van a venir tiempos muy complicados, pero tiempos en los que vamos a ver la mano poderosa del Eterno, porque pues para el pueblo que confía en él, para el pueblo que tiene Muná, pues estos van a ser tiempos, pues como yo le diría, de emociones fuertes y muy buenas para todos aquellos que le creen. Porque si estamos con él, pues, ¿qué podemos temer? Así que necesitamos en este tiempo, pues, reforzar este Muná, quitar de nuestra vida todo intelectualismo, todo intelecto que, pues, desde este tiempo nos opaca y nos ha dejado así como que pues siendo rebeldes, básicamente no obedeciendo a la voz de Dios. Y hoy es tiempo de obedecerle, de creerle al Eterno y de creer de que Él pues está levantando un pueblo glorioso y victorioso que va a obedecerle y que va a hacerle caso. Pero ya llegamos al final del programa y pues esta noche tu despedida, Dani. Necesitamos volver a creer en nuestro Creador, entender que todas las cosas que Él ha dicho se van a cumplir, estemos nosotros adentro o estemos afuera, esa es decisión de cada uno, es una decisión muy personal. La palabra del Eterno se va a cumplir con aquellos que estén dispuestos a obedecer, con aquellos que estén dispuestos a seguir ese camino, a seguir avanzando, a seguir detrás de esa columna de fuego que se mueve y que nosotros seamos parte de ese campamento, que vayamos por donde el Eterno nos lleve, no que queramos que Él nos vaya a seguir por donde nosotros, por donde a nosotros nos place, sino entendiendo que somos nosotros los que debemos seguirle a Él, somos nosotros los que debemos mover todo nuestro campamento por donde Él nos vaya a llevar, y eso es prácticamente por emuná, creyendo que Él sabe lo que hace, creyendo que Él nos está llevando a esa tierra prometida, no asumiendo de que Él nos ha sacado para morir, no pensando que Él nos ha sacado para sufrir, que Él nos ha llamado para que eh, pasemos una serie de problemas y tengamos una vida de mártires, sino entendiendo que los planes del Eterno son perfectos, son maravillosos, son mucho más grandes de lo que nosotros pensamos, y precisamente por eso es que debemos tener ese emuná, debemos tener esa fe en el Eterno, en que Él nos va a hacer alcanzar sus promesas, y no una promesa que simplemente va a llegar y luego va a pasar nuevamente alguna cosa, sino entendiendo que esta promesa se va a cumplir cuando llegue Yeshua a formar nuevamente su reino, a establecer su reino en la tierra. Es una de las promesas que todo el mundo ha estado esperando desde Abraham, Isaac y Jacob, pasando por todos los profetas, por todos los reyes. Prácticamente todos han oído hablar de estas promesas. Muchos no la quieren aceptar, muchos se esfuerzan por negarla, pero quieran o no, esta promesa se va a cumplir. Esta es la palabra del Eterno, esta es la palabra que la dicen todos los profetas, fiel y verdadera, que es mencionada por muchas personas, por muchos profetas, por muchos salmistas. Muchos la conocen, pero tal vez muy pocos la entienden, y ahora es tiempo de que abramos los ojos. El Eterno va a volver a recoger a una iglesia pura, a una iglesia sin mancha, a una iglesia que se haya preparado, no una iglesia que haya estado durmiendo y con los brazos cruzados esperando a ver si algún día vuelve, sino entendiendo que esta iglesia sí tiene que estar preparada, que este pueblo que se está levantando, esta generación que está levantándose, esta nueva generación, pues sí le va a esperar, no con los brazos cruzados, sino preparándose, limpiándose, alistando sus vestiduras, para que cuando él vuelva de verdad pueda encontrar una novia sin ni una sola mancha, sin ni una sola arruga, y entendiendo que ahora nos toca a nosotros prepararnos, nos toca a nosotros ser obedientes y dejar de ser rebeldes con nuestro corazón y con nuestra actitud, creyendo y obedeciendo, guardando su Torah, guardando sus mandamientos, guardando todas y cada una de las cosas que Él nos está enseñando, para ser esa novia, esa esposa ataviada que está preparándose, esperando a su marido. Precisamente eso es lo que estamos haciendo pues ahora en este tiempo, preparándonos para recibir al esposo. Así que ahí donde están, pues vamos a orar en este momento y le vamos a decir: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en este día hemos escuchado tu palabra, papá, y la verdad que nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, y agradecidos, papá, con todo lo que tú vas mostrándonos, Señor. Mucho tiempo creíamos que pues esa palabra rebeldía era algo que se aplicaba a muchos otros, que yo nunca había sido rebelde. Pero hoy entiendo, Señor, al ver tu palabra, al ver tu escritura, y que a veces yo también me comporto de esa manera, principalmente, Señor, cuando yo tengo razonamientos, cuando empiezo a razonar las cosas, cuando yo empiezo a pensar que tengo de alguna manera la razón, que yo
puedo decidir las cosas y que pues todo tiene que encajar y todo tiene que ser cuadradito, Señor. Hoy entiendo, Padre amado, que tú desde tiempos antiguos, Señor, nos estás llamando a tu emuná. Y tu emuná, Señor, es pues tener confianza en ti, tener obediencia a ti, creerte de todo corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, papá. En este tiempo podemos ver pues que sin emuná, Señor, es imposible agradarte. Y vemos bien pues porque pues no tenemos nada, pues representa tener rebeldía, creer que pues todo va a ir como que mal porque pues no creemos, Señor, en que tú de verdad nos estás guardando. No queremos ser, Señor, como en el tiempo antiguo, Señor, como los padres, Señor, allá en el desierto, papá, aún viendo las cosas que habían visto, aún viendo cómo tú habías sacado con mano poderosa a todo Israel, aún viendo cómo aún habías convencido, Señor, al faraón, Padre, y a todos ellos, Señor, cómo habías hecho las plagas, cómo los habías sacado, Señor. Aún así, Señor, abriéndose el mar rojo, no habían creído. Y a veces, Señor, nosotros nos parecemos igual, Señor, porque hemos visto cómo nos has sacado de tantas cosas, Padre. Vemos cómo ya no tenemos tanto problema como antes, como en muchos casos has hecho milagros increíbles, sanidades, pagar deudas, papá. Aún hemos visto la transformación en nuestra casa, de nosotros mismos, papá. Pero aún así nos falta creerte, papá, tener emuná, porque nos hemos quedado allí, simplemente aprendiendo a quejarnos a cada momento, aprendiendo a pedir y no entender, Señor, que necesitamos tu emuná. Y una de las cosas que hemos estado haciendo es ser rebeldes, rebeldes ante ti, razonando, Señor, muchas veces, Padre. Hemos creído que lo que los demás han dicho, Señor, pues eso era lo que tú decías y hemos olvidado tus escrituras, no hemos vuelto a tu palabra, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, por creer en cosas que no te agradan, por estar, Señor, detrás de cosas que no son agradables hacia ti. Hoy te pedimos, papá, que de verdad nos enseñes, Padre amado, nos enseñes a buscarte, a seguirte, a tener esa emuná fresca y pura, que cada momento, Señor, podamos caminar contigo. Ya no queremos vivir como hasta ahora, ya no queremos vivir en la vanidad de nuestra mente, en todo lo que nosotros pensamos, Señor, sino que queremos vivir contigo, amarte, adorarte en espíritu y en verdad, sabiendo, Señor, que aún las cosas que nos pasan, Señor, nos van a ayudar a bien, porque tu palabra dice, Padre eterno, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito son llamados. Y el día de hoy vemos, Señor, que tú nos has llamado, papá, para ser parte de esta casa, Señor, de la casa de Israel, para ser parte, Señor, de todo el Israel que tú estás llamando, Padre amado. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, porque cuando entendemos, Señor, todas estas cosas y como tú nos has llamado, papá, solamente podemos bendecir tu santo nombre, Padre, porque muy estudiosos no éramos, como que entender todo tampoco, papá, ni hebreo sabemos del todo, Padre, pero sí sabemos algo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ha hablado, Señor, y que estamos lo suficientemente locos, Señor, para creerte, para seguirte y para estar, Señor, detrás tuyo. Gracias, amado Dios, por poner ese emuná en cada uno de nosotros. No permitas, Padre, que nos entreguemos a la rebeldía y razonemos las cosas. No permitas, papá, de que en algún momento creamos saber algo y nos vayamos tras, Señor, del razonamiento y entendemos, Señor, que tú hablas a tu pueblo y que tú estás, Señor, como poderoso gigante delante de nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a tener el oído abierto para poder escuchar la voz de tu amado Espíritu Santo y seguir, Señor, seguir tus pasos. Hasta ahora, Señor, hemos visto, papá, cómo tú nos guías, cómo tú nos guardas, cómo tú nos enseñas, Señor, tu palabra, cómo vas abriendo, Señor, tus escrituras delante nuestro y aún, Señor, cómo nos has guiado, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, Padre.
Y es tu emuná, Señor, porque ni nosotros tenemos eso, Señor. Es tu emuná que has depositado en nosotros. Y que eso, Señor, vaya creciendo, Padre. No permitas que el intelectualismo, no permitas que el razonamiento, Señor, haga escarnio de nosotros. Hoy nos arrepentimos porque muchas veces hemos razonado, porque muchas veces hemos pensado saber algo, porque muchas veces hemos cuestionado y la verdad, Señor, hoy entendemos que el barro, Señor, jamás le puede decir cómo hacer al alfarero, sino que simplemente se deja moldear, papá, y así como barro en tus manos, Señor, queremos ser ese barro moldeable, Señor, que de verdad no se eche a perder, sino que haga tu voluntad. No queremos ser hijos rebeldes ni contumaces. Ayúdanos, Padre, a seguirte. Cambia este necio corazón por un corazón que te agrade, por un corazón que te tema, por un corazón que haga tu voluntad. Gracias, eterno Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre eterno. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad. Y oíganme bien ustedes. Todo hombre fuerte, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, en el nombre de Yeshua los atamos, los echamos fuera, suelta nuestras vidas, se van al abismo, se van por donde han venido, se van ahora mismo en el nombre de Yeshua. Toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad que ata nuestro consciente, nuestro inconsciente, la línea de represión, mi memoria RAM, mi servicio, en el nombre de Yeshua, se va al abismo. Suelta mi familia, suelta mi casa en el nombre de Yeshua. No tienes arte ni parte. Todo argumento, todo orgullo, todo intelectualismo, todo pensamiento que viene de parte del error, en el nombre de Yeshua se deshace, se va al abismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar en mi cabeza, no tienes lugar en mi cerebro, porque yo solamente soy de Yeshua y tengo la emuná que Yeshua me da. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Y a partir de ahora, Señor, quiero caminar contigo en plena emuná, Señor. Caminar contigo sin, Señor, pensar en razones, papá, porque yo entiendo que tú tienes, Señor, todo preparado para cada uno de nosotros, que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad, agradándote, Padre amado. Con razón dice tu escritura, papá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy, Señor, yo necesito, Señor, esa fe. Hoy te pido, Señor, que nos aumentes la fe para agradarte, papá. Yo no quiero que digas tú, Señor, que ese pueblo de labios, Señor, solamente nos honra. Que no quiero que digas tú, Señor, que solamente nosotros buscamos los deseos de nuestro corazón. Quisiera, Padre, que de verdad tú puedas decir: este pueblo me agrada. Ese pueblo, Señor, me agrada. Y así como dice tu escritura allí, Señor, que tú te has agradado de hombres, Señor, de fe, Señor. Así quisiéramos en este tiempo que cada uno de nosotros logre serte agradarte, papá, agradable, papá, a tus ojos, agradarte, Señor. Y sabemos que es imposible agradarte sin emuná. Hoy te pedimos ese emuná celestial para agradarte, papá. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos a cada persona que está escuchando. Allí cubrimos con tu preciosa sangre el dintel de sus puertas, Señor. Los postes y el dintel de su puerta, Señor. Que ninguna mortandad entre en su morada. Que ninguna fuerza de maldad entre en ese lugar. También, Padre, te pedimos en este tiempo que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, Señor, y nos enseñes a hacer tu voluntad, Señor. Levanta obreros para tu mies, levanta obreros, Señor, aprobados, que puedan hacer tu palabra, que puedan estar en esa cosecha de almas, papá, y en el nombre de Yeshua. Óigame bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas. Y también cielos, tierra, estrellas, luna. Ustedes, creación de Dios, no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de reyes y Señor de señores. Y mi Señor Yeshua los liberta, los cambia, los transforma. Gracias, Padre eterno. Bendecimos a la casa de Judá, a la casa de Efraín. Aún te pedimos por tus hijos desobedientes, por aquellos que se han apartado de ti, que aún de ellos puedas llamarlos, Señor, para ser injertados en tu libro original. Gracias, papito amado, y juntitos, Señor, nos despedimos, Señor, en el nombre de Yeshua. Le decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche está con nosotros mi papá. Buenas noches, mis hermanos. Bendice, alma mía, a Yahweh.
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yahweh es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Gracias, Padre bueno, Padre santo, amoroso, Papito Dios. Bendito es tu nombre, papá. Santo eres, Padre Santo. Prendan sus micrófonos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con fuerza, a ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Yeshua! Tu nombre. Gloria. ¡Gloria! Tu gloria. ¡Más gloria! Amado Rey, Padre Santo, Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo. Un grito de júbilo, mis hermanos. Aleluya, Padre bueno, Padre Santo. Hasta mañana, mis hermanos. Muchas bendiciones. Hasta mañana, papi, que Dios te bendiga, muchas Grande. bendiciones. Y Amén. nos vamos despidiendo de cada personita que está con nosotros. Allí tenemos a la familia Murillo Ayala, bendiciones, Benjo, Davichito, JJ, Sarita, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, Daniel, bendiciones, tía, tío, bendiciones. Hasta mañana En Yeshua, hasta mañana, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. En Hasta Yeshua. mañana en Yeshua, Benjo, que Dios te rebendiga en Yeshua. Y bendecimos pues también allí a toda la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua, paso que vas a sigan avanzando. Amén, bendiciones de esa preciosa hermano Josh, hermana Bea. Bendiciones para Anthony Mayra, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, Shalom. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel, Igor, hermano Jaime, hermano Matita, muchas bendiciones, hermanos, en Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga. Shalom. Shalom en Yeshua. Amén. Y bendecimos también pues allí a la familia Gómez Quispe. Familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, bendiciones a todos quienes escuchan, bendiciones hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, bendiciones en Yeshua. Amén en Yeshua. Amén, muchas bendiciones y bendecimos pues a Sara y su pandilla también, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Amén, en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también allí a toda la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también a la familia Ayala Campos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igorito, bendiciones, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga. Hasta mañana en Yeshua. En Yeshua Edwin, en Yeshua Belén, en Yeshua Nino, que Dios les bendiga. Hasta mañana. Mañana, amén. Amén. Y bendecir pues la vida de mi hermana Norquis, toda la familia Maya. Bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, Gogo, tía Juanita y queridos hermanos y todos los que oyen también. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches. Shalom en Yeshua. Shalom, Norquis, que Dios te bendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua, Amparito. Amén, bendiciones y bendecimos pues a cada persona que está con nosotros. Bendecimos las vidas ahí que están de la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Dios bendiciones, bendiciones ahí para Brittany, Briana, Belinda, Matías, que Dios les bendiga. Bendiciones también para la familia Guayas Canaviri, para todos y cada uno de ellos, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones también para mi hermana Helen Pérez, que Dios les bendiga, y a sus dos hijos también. Bendecir la vida de mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga, a la familia Quispe Cosío,
Shalom, bendiciones, bendiciones también allá para La Paz, para pues mi hermana Daisy, bendiciones a toda la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, también allí para Tatiana, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecimos también pues allá en el extranjero, también a cada persona que nos está escuchando, allá en Chayapata, muchas bendiciones, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Lucy, tía Mari, tía Hilda, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendecimos a cada una de las personas que están allá, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, a mi tío Juan, tía Goody, pequeñas, que Dios les bendiga, a cada uno de mis hermanos Cayaguara, a la familia Lobo, a la familia Chuque González, querida Carmí, bendiciones, allí en Cochabamba también muchas, pero muchas bendiciones, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones, bendiciones en Santa Cruz, bendiciones mis hermanos, Pamela, Catherine, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bendecimos a cada personita que está siempre con nosotros, que Dios les bendiga a mis hermanos, a ustedes que pues no lo mencionamos, pero que están allí siempre escuchándonos, bendiciones mis hermanos, shalom a cada uno de ustedes, y bueno pues nos vemos el día de mañana, y a todas las personas que están con nosotros, que Dios les bendiga en Yeshua. En su punto, Radio Online.